Hola a todos, bienvenidos a un espacio más. Vamos a tener el día de hoy esta compañía bonita que es de colegas, compañeras y amigas, que es a Lupita, por ahí la tenemos a un lado, a Jessie aquí también a un lado, para hablar de este tema que va a ser, hablemos de experiencias de energía residual. Eh, Obviamente, tal vez algunos de ustedes no han escuchado del término energía residual. Vamos a entender a la energía residual como partes en algún momento de nosotros mismos, partes que se quedan estáticos o a veces justamente podríamos decir suspendidos simplemente en el todo, partes de nosotros que podríamos ser considerados fragmentos de nuestras experiencias, de nuestra vida, fragmentos de nosotros que se quedan inclusive más allá de la vida, pedacitos de nosotros y de otras personas que de repente ya no están en este mismo plano material, cuyo cuerpo, cuyo físico ha trascendido, ha ido más allá su alma, pero indudablemente residuos de lo que ellos son se quedan en este plano en algún momento en el que nos encontramos. El día de hoy, pues vamos a compartir un poquito de experiencias que hemos tenido, experiencias tanto terapéuticas como experiencias de vida, que nos van a acercar a esa experiencia en algún momento de esta energía y sobre todo de ese conocimiento que tenemos de aquellas cosas que trascienden y de aquello que también no trasciende, ¿verdad? De lo que se queda deambulando todavía en este plano. Entonces, pues vamos a ir comenzando. Bienvenidas, chicas, a este espacio, su espacio. Entonces, pues algo que nos quieran comentar. Pues muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Es un tema muy interesante que a veces da mucho temor, pero también está esta parte, ¿no? Como más racional de ver las cosas. Entonces, yo estoy emocionada y gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación a este espacio. Y bueno, pues como lo dice Lupita, ¿no? Son experiencias que nos dan otro punto de vista. Entonces, parte de racional, parte de lo espiritual y es una conexión con otras dimensiones, podremos decirlo. Y la verdad sí, es emocionante y realmente pues yo llena de curiosidad. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, mil gracias a ustedes. Pues nos vamos a ir adentrando, obviamente, poquito a poquito a este pequeño tema, este pequeño gran tema. Y quisiera empezar justamente, pues, con una experiencia de vida enfocada a esta parte paranormal, ¿no? Y reciente, a toda esta energía residual. Fíjense que puedo decirles que recientemente tuve la situación de un gatito que llegó a mi vida y fue muy peculiar cómo llegó a mi vida porque para esto tengo que dejar en claro que en algún momento siempre he sido una mujer de gatos. Siempre han llegado justamente gatos a mi vida, ¿no? Y cuando digo gatos, justamente son varios gatitos, ¿no? Hablamos de que en algún momento he llegado a tener siempre cuatro. El número cuatro en estos animalitos es muy interesante, ¿no? Porque siempre son como que cuatro, cuatro, cuatro. A inicios de este año, lamentablemente falleció un gatito que tenía. Me quedé con tres. Y yo les puedo decir que simplemente, pues un día estaba por ahí y me lo encontré, ¿no? Obviamente me encuentro este animalito, yo con mi corazón de pollo pues lo recibo, no fue como que le pudiera decir que no. Y me pasaron cosas en la vida donde obviamente él llega, háganme cuenta que él llega una semana antes de este evento. Yo tengo un evento fuerte en algún momento que me marca mucho, estaba mal, me sentía mal. Fueron como de esas veces donde sientes que todo está mal, donde estás en crisis, donde no le encuentras como sentido a la vida, ¿no? Esos momentos donde de repente un problema te hace ver como que es caos y destrucción todo. Y estaba sentada en algún momento en el sillón. Es un gatito, era un gatito bebé de un mes, menos de un mes cuando yo lo encontré, y a duras penas podía subirse, ¿no? Entonces tomen en cuenta que tenía una semana apenas conmigo. Y yo estaba llorando, estaba mal.
Estaba obviamente pues desgarrada de esas veces donde ese llanto es desgarrador. Estaba sentada cuando el gatito escaló, trató de escalar, se me quedó mirando, empezó a escalar, se subió, llegó a esta parte justamente de mi pecho, yo estaba como recostada en el sillón, entonces él escalando podía subir hasta mí. Se pone en la parte justamente de enfrente de mi pecho, agarra con su patita, me acaricia la cara, en algún momento me toca, se me queda viendo, sus ojitos siempre iban enfocados a mí, maulló y empezó a ronronear y se acomodó en esta parte justamente entre mi cuello y podríamos decir mi pecho, ¿no? Se acomoda ahí, ronronea. Y algo dentro de mí hizo clic porque recordé justamente a un gato de mi infancia que hacía exactamente lo mismo. El nombre de este gato era Salem. Entonces yo lo recordé y ya me cuenta que lo agarro al gatito, lo levanto y le digo, ¿quién eres? Se me queda viendo, agarra, acerca su patita, vuelve a poner su patita en mi cara y empieza a ronronear. Y entonces me llama mucho la atención ese comportamiento y le pregunto directamente, ¿cómo te llamas? Y le empiezo a dar nombres de mis gatos, ¿no? Los gatos que llegué a tener. Cuando yo le menciono Salem, él agarra y ronronea con más fuerza. Agarra, empieza a ronronear. Le digo otra vez, hagan de cuenta que lo bajo. Obviamente el gatito se queda parado en las cuatro patitas aquí en mi pecho. Cuando yo le vuelvo a decir Salem, agarra, toca justamente mi cara y pega su nariz con mi nariz. Entonces, eso era un acto que hacía mi gato, ¿no? Estamos hablando de que ese gato yo lo tenía cuando yo era una niña. Era un gato prácticamente siamés que en su momento pues me acompañó prácticamente 12 años de mi vida, desde mi niñez hasta mi adolescencia. El gatito falleció y fíjense ahora con el doble de edad, pues este gatito nuevamente llega a mí, ¿verdad? Entonces, actualmente pues es Salem, un fragmento en algún momento residual de un ser que me acompañó en mi niñez y que otra vez regresó a mí. Mi mamá fue interesante que en algún momento ella inclusive se diera cuenta de que era él, porque cuando ella me vino a visitar, resulta que lo ve, el gatito hace comportamientos similares al Salem original, y yo sin decirle nada, mi mamá me dice, ¿te das cuenta que se parece a Salem? Es como Salem. Y ella me lo dijo, ¿no? Yo nunca le había dicho nada. Entonces, imagínense cómo es la energía residual tan maravillosa que te visita años después, inclusive ya sin un evento, un momento similar, ¿no? De una forma diferente, mucho tiempo después. ¿Cómo ven esta experiencia? Pues yo considero que es una experiencia muy bonita, porque es esa energía en donde pues no te deja sola, ¿no? Está presente y que incluso el pasar de los años no cambia las cosas. O sea, es realmente la misma energía, el mismo amor, la misma conexión. Entonces es realmente algo bello, algo muy padre que también es importante ponerle atención, ¿no? Porque es también esa parte de decir, bueno, se fue algo, pero llega algo también. Entonces, igual me recuerda esta frase en donde decimos que igual a veces algo se va, pero llegan otras cosas, ¿no? Como por ejemplo esta sorpresa de este gatito que, pues podríamos decir, reencarnó en otro animalito, otro gatito, pero pues con esa misma energía, ¿no? Ese mismo amor de estoy contigo, de no te dejo y de no estás sola, ¿no? Bueno, es como lo menciona, ¿no? Existió una conexión muy fuerte, como lo dice el tema, es una energía residual que quedó ahí muy marcada y él sabía que el momento tan complicado que estaba pasando y es como el decir, aquí estoy. Ah, atravesó atravesó tal vez muchas vidas, muchas
mm, pues se podría decir a lo mejor muchos cuerpos para volver a llegar, ¿no? A este, para el modo, más que nada en el modo en el que lo reconociera y supiera que aquí sigue. Sí, y ¿saben qué es lo maravilloso de esto? Que podríamos decir es el mismo gato en el sentido de comportamiento, aunque físicamente no es igual, ¿verdad? Yo les puedo decir, Salem era un gato siamés, esta gatita, para empezar, es gatita, ¿no? El anterior era macho, pero esta gatita es una gata atigrada, de esos gatitos entre blancos y grisecitos, ¿no? Con rayitas así como si fuera tigre, pero sigue siendo el mismo gato en otro cuerpo, ¿no? Y obviamente no dudaría que inclusive tiene conocimiento de ciertas experiencias, porque le hablo, por ejemplo, y a su corta edad, ahorita no tiene mucho tiempo, de hecho ahorita estamos hablando de que apenas va a cumplir 2 meses, entonces es un gatito que agarra y en algún momento tú le dices Salem y sabe que se llama Salem, ¿no? A su corta edad lo sabe y le gusta la misma comida que al Salem original. El Salem original tenía una preferencia por la papaya y por las croquetas remojadas en agua. Y esta gatita hace exactamente lo mismo a la hora de comer. Entonces, imagínense, es mágico ver cómo la energía residual está ahí, ¿no? A pesar del tiempo. Y obviamente es una experiencia, podríamos decir que en algún momento de otras vidas, como lo decían bien ahorita, una reencarnación, quizás inclusive, no sé en cuántos otros cuerpos felinos o de en algún otro cuerpo llegó este gatito antes de en este, ¿no? Quizás fue el momento adecuado para coincidir nuevamente él y yo. No sé si habrá tenido algún otro dueño, no sé si habrá tenido alguna otra experiencia de vida, más de un cuerpo, pero de que regresó, al menos sí estoy segura que regresó, ¿no? Y vuelven a ser 4 gatos otra vez. Entonces, al menos hoy yo estoy segura que toda mi vida tendré 4 gatos. Y es una idea que tengo muy en mente, ¿no? Y no dudaría que inclusive, por ejemplo, sea como esa parte que, aunque tenga 80 años, tal vez vea este video y diga, yo misma lo dije, ¿no? Y vuelva a suceder, no lo sé. Pero ¿cómo ven? ¿Les ha pasado algo así? ¿Qué les ha pasado a ustedes, chicas? Bueno, pues ahorita me puse yo a pensar, ¿no? ¿Qué situación me ha pasado similar, ¿no? Donde se detecta esta energía residual. Y como comenta, cuando está pasando por una situación difícil, ¿no? Yo podría atreverme incluso a mencionar que incluso no son energías que podrían ser pasajeras. ¿Por qué se los comento? Porque hay situaciones en donde tú estás pasando por algo difícil, en donde te sientes mal, en donde necesitas un apoyo. Y a mí me recuerda mucho porque generalmente cuando yo estoy pasando por situaciones así, a mí me ha pasado que se me acercan personas desconocidas completamente, que me brindan incluso una sonrisa, que me brindan una palabra de aliento sin yo decirles nada, que me brindan como un apapacho de esa energía, ¿no? De estoy aquí contigo, de no te preocupes, y que realmente brinda una paz que a mí se me hacía inexplicable, ¿no? Que yo decía, ¿cómo una persona, por ejemplo, generalmente son los ancianos o una ancianita, que se me acerca y realmente me da o una palabra que realmente yo necesitaba, que me da mucha paz? Entonces yo me atrevería a decir que incluso no son siempre seres que se están ahí como tal estáticos. Me atrevería a decir que es energía que viaja en todo momento, en toda persona, que incluso puede llegar a utilizar un cuerpo y manifestarse en ese momento, pero que brinca de un lado a otro, porque realmente me ha pasado muchas veces, sí me ha pasado muchas veces, personas muy cordiales que son demasiadas coincidencias, ¿no? Como para que yo pudiera decir, no, pues cualquier persona te sonríe, ¿no? O hasta pensar otras situaciones, ¿no? Con los ancianitos, pero realmente no, realmente se percibe esa energía de ese apapacho, de ese confort
de que no estás sola, de que algo te acompaña, de que algo no te deja y de que te levanta cuando más lo necesitas. Entonces, desde este punto y una experiencia similar a la que me comenta, la vida me ha sorprendido mucho en esta cuestión. Personas que realmente no conozco, de la nada, de repente llega esa energía, me transmite paz y se retira. Y fíjate que ahorita con lo que dices, yo creo que un punto importante es ese, la energía residual al final termina integrándose con nosotros, a veces a través de un mensaje, a través inclusive de un solo toque, ¿no? A veces simplemente está ahí hasta como un suspiro, como una palabra, como un aroma, pero al final está y son pequeños fragmentos que te hacen sentir bien. Ahorita con esto que decías, Lupita, pienso en tantas veces, por ejemplo, que yo he necesitado, como esas personas también que se han ido y que de repente hay un algo en el mundo, o no sé si todo coincide, pero es como que varios elementos que están a mi alrededor, de repente se conjugan para hacerme recordar a alguna persona, ¿no? Por ejemplo, por ahí en algún momento yo les puedo decir, recuerdo mucho el aroma de chocolate de mi abuelita en su cocina haciendo chocolate en estas ollas de barro y sobre todo las canciones, ¿no? Y hay veces donde yo estoy con la idea del chocolate en la cabeza y pasa alguien justamente vendiendo chocolate, ¿no? Pasa alguien, por ejemplo, que de repente me recuerda a mi abuelita. Y es donde viene esa parte, esa energía residual que en efecto se manifiesta en muchas cosas y que terminan siendo cosas que a veces son como el apapacho perfecto para la situación que estamos experimentando, ¿no? Algo muy maravilloso en ese sentido. ¿Tú cómo lo has vivido, Jessy? Ahora que lo pienso un poquito, lo que a mí me sucede mucho, normalmente cuando estoy en situaciones donde pido un consejo, como dirían, una señal, algo, porque pues no sé, me siento mal, no sé tomar una decisión, a mí se me aparecen los colibríes. A mí el colibrí me encanta, es un ave que para mí representa como esa parte, como son, bueno, muchos, nosotros conocemos que son mensajeros, ahora sí que entre la vida y la muerte, pero para mí son unas aves de lo más hermosas que puede haber, que representan mucha energía, mucha espiritualidad. Y en mi caso, cada que necesito un consejo, una señal o algo, se me presenta. Y puedo pasar en camino al trabajo y ahí está uno como lo dicen, muy peculiar porque ahí está cerca de uno, ni se espanta, ni vuela, como dando los buenos días, como diciendo, mira, aquí estoy, era lo que necesitabas, todo va a salir bien y me hacen sentir tranquila, me hacen sentir que voy en el camino correcto y, ¿por qué no? Que ese ser que yo a lo mejor le estoy pidiendo me dice, mira, aquí estoy, todo va a estar bien. Entonces, para mí esa es la parte en la que se me presentan en los colibris. Fíjate, y ahí son elementos a veces hasta mágicos, místicos, pero específicos, ¿no? Como colibrís, como no otras criaturas. Y pues es el elemento que tú observas. Ahí, por ejemplo, hay que pensar qué tanto, por ejemplo, nos ha pasado en otro momento que elementos importantes o significativos para uno han estado como que ahí señalados en muchos lugares o momentos, ¿no? Y que a veces han estado siempre y que es una realidad. No siempre los llegamos a ver, pero están. Y es energía residual en todas partes, ¿no? Prácticamente ahorita estamos alrededor de energía residual. Entonces, inclusive lo que estamos hablando implica momentos así de energía. Cabe destacar que estos son momentos de energía residual positivos, ¿verdad? Pero también están los momentos de energía residual negativos. Entonces, ¿alguna nos quiere comentar alguna experiencia así de energía residual negativa?
Si me permiten yo. Hubo una situación, que a mí me quedó completamente grabada en la cabeza. Yo lo recuerdo y de verdad que me da escalofrío. Esa ocasión murió mi abuelo materno. Acompañé a mi mamá. Ella es de Guanajuato. Fuimos para allá, yo la alcancé. Bueno, ella se fue, estaba enfermo, murió, yo la alcancé. Bueno, lo fuimos, lo velamos, se fue a enterrar mi abuelo. Y la noche que lo enterramos, nos quedamos en un cuarto de una tía. El cuarto, bueno, su casa abarca prácticamente cuatro cuartitos, ¿no? Son como que dos, la sala, comedor con la cocinita y un bañito. Entonces, nos dormimos, pues mi mamá exhausta, mi tía también, mi prima. Sin embargo, yo también pues me sentía mal de ver a mi mamá pues en llanto y muy triste, ¿no? De verdad que lo recuerdo y sí, 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 se me eriza la piel. Esa ocasión yo escucho que tocan la puerta, ya todos estábamos dormidos. Yo me dormí en la cama en un cuartito con mi mamá, mi tía, mi prima y yo. Y en otro cuartito estaba mi tío y mi primo. Prácticamente en la entrada principal de la casita era donde velamos a mi abuelo y donde estaba la cruz. Al lado están los cuartos, que son los que donde estaba yo, ¿no? Entonces, en eso empiezo a escuchar que tocan la puerta, pero no de una forma como de así tranquila, ¿no? O sea, como si le pegaran a la puerta. La puerta son estas como de metal, de aluminio, no sé, es este material como verdecito, ¿no? Realmente se escuchaba muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y pegaban, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ahorita se van a levantar todos, o a lo mejor incluso es un tío, porque pues por allá muchos familiares de mi mamá, es un tío, no sé, ay, ocurrió algo, ¿no? No sé, a lo mejor una crisis, algo. Nadie, 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 nadie escuchó la puerta. Yo, pues estábamos ahí, yo estaba al lado de mi mamá, la empiezo a mover, le digo que están tocando la puerta muy desesperadamente. Mi mamá no podía abrir la boca, solo me hacía como que así, pero no me respondía. Escucho que este ser, al ver que no le abría nadie la puerta, empieza a dar vueltas alrededor de la casa. Cabe mencionar que, bueno, allá cocinaban con leña en ese momento. Atrás hay plantíos, plantan maíz, garbanzo. Entonces están todas las tierras, está prácticamente, pues sí, muy oscuro, ¿no? Alrededor de la casa. A lo mejor sí estaba el de otro tío, pero pues está un poquito lejos y no sé si está así, ¿no? Escucho que empieza este ser a, pues sí, como a acechar toda la casa, ¿no? Alrededor. Me atrevo a decir que se escuchaban pezuñas, pezuñas que raspaban las paredes, como que quería trepar. Estaban pues las ventanitas, yo no, o sea, la verdad no me atreví ni siquiera a, pues como a buscar, ¿no? O sea, yo nada más cerré los ojos y estaba mi vista directamente al techo. Yo seguía moviendo a mi mamá hablándole despacito de, oye, más, se escucha algo raro afuera, ¿no? O a mi tía si me escuchaba. Realmente no, nunca me escucharon, yo estuve moviéndolas, no se levantaron. Este ser, se escuchaba que tiraba la madera alrededor, los perros estaban ladrando, se escuchaban como, pues sí, como sus pezuñas, como rasguñando, como que quería subir por medio de la ventana, como que quería entrar a fuerzas, volvía a tocar, volvía a dar vueltas, se quería subir y volvía a tocar la puerta. Em, Yo pues tengo una firme creencia, ¿no? Como que esta parte de Dios la tengo muy presente en mi vida, independientemente de alguna religión, para mí tengo un Dios. Yo lo único que hice fue ponerme a rezar y yo les puedo decir que es algo realmente maravilloso porque esa energía, ese amor o esa creencia, esa fiel confianza que yo tenía en esas oraciones, puedo decirles hoy en día que muchas veces me ha salvado de situaciones en donde, como esta, yo no sabía ni qué hacer y que realmente estaba muy espantada, yo tenía ganas de llorar, de gritar. Obviamente jamás se me ocurrió abrir la puerta y
no les miento, o sea, de verdad fue una situación impresionante porque con esa adrenalina, con ese miedo, con ese así, cuando yo me pongo a rezar, yo recé el Padre Nuestro, este, yo me quedé dormida. O sea, este ser no sé si se fue, no sé si siguió rasguñando, no sé qué pasó, pero yo me quedé dormida. Entonces, no es la primera vez que me ha pasado en donde escucho cosas raras afuera, me pongo a rezar y me quedo dormida. O sea, es realmente impresionante cómo en menos de lo que yo acabo un Padre Nuestro, yo me quedo dormida y simplemente ya despierto al siguiente día. Entonces esa fue una experiencia realmente espeluznante y luego en Guanajuato y que se cuentan tantas leyendas, ¿no? Donde dice uno, bueno, ¿qué pasó aquí? Oye, pero qué impresión, ¿no? La fuerza justamente de este evento y sobre todo me llama mucho la atención esta parte donde tratabas en algún momento de despertarlas si no lo podías hacer, ¿no? Y de hecho es algo que se dice mucho, algo que cuentan pacientes inclusive en el consultorio, eventos similares donde ellos tratan de despertar a las personas a su lado y no las pueden despertar, ¿no? Hacen sonidos como tú lo mencionabas, pero no hay como ese punto donde ellos te escuchen. E inclusive es como si no se enteraran del evento, ¿no? Uno se entera, pero ellos al final es como si lo desconocieran. Y en ese punto, pues yo podría decir que conecta demasiado esa energía residual también de esos eventos y de esos seres que en algún momento están como aquí perdidos, ¿no? Inclusive toda la manifestación que mientras tú lo ibas contando, yo te puedo decir, yo me iba enchinando, ¿no? Había partes obviamente de la historia que hacen que inclusive me ponga en la situación con eventos que yo he pasado y conectan, ¿no? Hay experiencias que conectan. Por ejemplo, lo que decías de las pisadas, yo sí puedo decir que he escuchado pisadas similares de repente. Igual los perros ladrando, la noche, ¿no? Hasta como que el aire, no sé si lo han escuchado debajo de repente como de las puertas de las ventanas, como si gritara, como si llorara, ¿no? Un aire espeluznante que se los digo y me enchino del cuerpo, ¿no? Y pues el sonido, sobre todo, como hueco, ese sonido hueco en algún momento de pisadas. A veces no sé qué tanto pues les puede llegar a pasar, pero sí hay lugares llenos de historia. Guanajuato indudablemente es un lugar lleno de historia aquí en México y un lugar terrible, al menos para algunas personas que experimentamos cada vez más la energía residual porque hay eventos muy fuertes en Guanajuato, ¿no? Ya ahorita yo les contaré una historia ahí, pero hay eventos obviamente que impactan de repente ciertos lugares, lugares como muy cargados de energía, ¿no? Guanajuato, San Miguel de Allende, son lugares con historia. Y obviamente al tener historia energética, pues los eventos van a ser cada vez más grandes. Ellos son algunos, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, se dice que algunas zonas de Guerrero, también están algunas zonas de Oaxaca, ¿no? Hay zonas inclusive que por ahí me han comentado en Veracruz que tienen mucha energía, ¿no? Inclusive estos lugares de brujería, esos lugares como Catemaco y todos esos lugares que a veces es tanta la energía que guardan en ellos, los eventos a veces tan fuertes que se han experimentado, que son lugares obviamente que tienen mucha energía residual en sí mismos. Y hay grandes lugares, ¿no? Lugares embrujados, podríamos decir, con historia, pero que a fin de cuentas todas estas historias tienen que ver con todos los residuos energéticos que no fluyen y que se quedan estáticos en el lugar. Entonces, qué impresión, ¿eh, Lupita? Al final, ¿ellas se enteraron de las cosas o no se enteraron? Sí, sí, ya al siguiente día, pues ya más tranquila, perdón. Yo se los comenté, les dije así como de, oiga, no se pasen, ¿por qué no me hacen caso? Yo les estoy moviendo porque pues sucedió esto, ¿no? Me dice mi tía bien empoderada, no, hija, tú me hubieras despertado y saco el machete y vemos quién vino, ¿no? Dice ella, me comentó que sí habían escuchado algo así, o sea que sí llegan a escuchar que salen y no hay nada. Yo la verdad pues sí, no me quise asomar, yo no quise ver, yo sí como que esta parte de que si no quieres encontrar no busques, entonces yo no busqué.
Yo no me asomé, hay otras teorías que me han comentado, yo he platicado mi experiencia, hablan que de nahuales y cosas así, ¿no? Que incluso se roban a la gente. Afortunadamente, bueno, yo también esta experiencia a mí me ayudó mucho en esta parte, como yo les decía, esa fuerza, esa energía que nos cuida, incluso yo me atrevería a decir, que me protege, ¿no? Que nos protege a cada una, como ustedes lo decían, lo ven ustedes a lo mejor en un animalito, e incluso yo la puedo invocar a través de una oración o de una visualización en donde yo pues visualizo esa luz, ¿no? Que emana de mí. Y eso ha sido lo que yo he manejado, las oraciones o incluso las visualizaciones en donde veo que la luz emana de mí, esa luz divina. Entonces, pues sí, es impresionante porque como les digo, con tanta adrenalina, esa confianza que yo tengo en esa energía me ha protegido. No fue, incluso hubo una otra ocasión donde escuché a La Llorona, pasó exactamente lo mismo. Entonces creo que también, ¿no? Nos llena esta parte como de confianza, ¿no? En esa energía que no nos deja solas, que nos protege, que incluso la podemos invocar para que estemos bien. Que como dices, Lupita, yo de broma a veces digo y que no te salga el coco, ¿no? Pero ese punto a veces tiene que ver específicamente con la parte de que si hay energía de repente que está ahí con la que conectamos y sí tenemos que tener una creencia sólida en algo. O sea, llámese como se llame el Dios, llámese como se llame la energía en la que creas, llámese como se llame, vaya tu creencia, pero sí debes de tener alguna. Entonces hay cosas obviamente de las que nos podemos apoyar e indudablemente al menos el creer, el confiar, la fe específicamente en ello, en que te va a ayudar, en que te va a salvar también, ¿por qué no? Pero sobre todo acompañar en esos momentos, ¿no? Yo les puedo decir que, por ejemplo, con todos estos eventos en algún momento, pues terroríficos que a veces llegamos a experimentar, yo al menos sí tengo pues esta virgen que era de mi abuelita protegiendo el consultorio y les puedo decir que ahí yo he visto un cambio, ¿no? Un cambio de no tenerla a tenerla. Obviamente, pues no es como que la tenga a la vista de los pacientes, porque está, pues obviamente en la parte de abajo, en un área que no, los pacientes no tienen acceso a esa área, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de que es, obviamente un espacio es como, podríamos decir, una vitrina donde hay una virgen, hay una imagen, flores, etcétera, pero este espacio protege todo el lugar, ¿no? Todo podríamos decir, el consultorio, todo el espacio, es una forma de protección. Y específicamente yo les puedo decir, es el único lugar aquí al menos donde estoy en este momento, porque la tengo aquí a un lado, es el único espacio donde puede en toda la demás casa salir el coco, pero aquí no. En este espacio al menos es el único espacio protegido, ¿no? Al 100%. Y es un espacio donde yo les puedo decir, hasta es maravilloso cómo las cosas estas pueden estar afuera de la puerta y no poder entrar. No sé si por lo que en algún momento genera la imagen o la creencia misma que yo le doy a estas imágenes, ¿no? Pero sí es maravilloso verlo, observarlo y saber que al menos si hay algo que nos puede proteger, pero que va a depender enteramente de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Tú cómo ves, Jessie? Pues qué fuerte, la verdad que qué fuerte y qué valiente, porque digo, yo sí soy miedosa y la verdad em, sí es algo impactante. Lo que a veces a mí me llama la atención es cómo esa energía es tan poderosa em, para hacer ruidos, para tirar cosas, para mover cosas. Qué tan potente es esa energía, ¿no? Para, pues a veces ocasionar, pues, daño, ¿no? Hacia uno. Yo he visto videos, he escuchado cuando dicen, no, pues es que en una casa se mueven los muebles, salen volando las cosas, energías que de pronto atacan a personas. Entonces, eso es algo que sí me llama la atención, ¿no? Esa fuerza tan grande para hacer el daño a alguien.
En este caso, y afortunadamente, pues fueron los ruidos, pero en serio que sí es algo que pues hasta cierto punto no tiene una explicación como tal, ¿no? No sabemos realmente qué tipo de ser era, ni realmente cuál era su finalidad, ¿no? La verdad es que sí es algo fuerte. Y por ejemplo, ¿no? Ahorita que mencionaba a Lupita, eh, eso de que cuando se llevan a las personas, me hizo recordar fue una vivencia. La cuestión es que pues, yo estaba muy chiquita, no, yo no me acuerdo, me la contaron mi mamá y mis hermanos. Bueno, mi mamá me dice que cuando yo estaba chiquita, yo creo que a lo mejor tendría como 2 años, yo andaba en la andadera. En la casa, mi papá pues se fue a trabajar y solamente estaba mi mamá, mi hermana y mi hermano. O sea, ellos estaban chicos, pero dice que ella estaba pues secando, guardando sus trastes. Mis hermanos andaban jugando y yo andaba en la andadera. Dice que de pronto ellos, los tres, escucharon así como un ruido fuerte que les llamó la atención. En ese momento dicen que ellos vieron una luz así como de colores y fue algo como que los hipnotizó. Se perdieron viendo esa luz. Todo, haga de cuenta, todo oscuro. Solo esa luz era lo que a ellos los tenía muy entretenidos, ¿no? Les digo, como si algo los hubiera hipnotizado. Y dice mi mamá dice, yo me olvidé de mis hijos, de ti, porque la luz era tan, pero tan fuerte. Dice que lo que nos hizo reaccionar fue tu llanto. Dice que yo empecé a llorar y cuando ellos se regresaron, voltearon a verme y yo ya no estaba en mi andadera, sino ya estaba afuera de la andadera. Y decían, ¿cómo lo hiciste? O sea, eres pues, casi un bebé. ¿Cómo tenías o cómo ibas a tener esa habilidad de salirte si jamás lo habías hecho? Y se estaba sentada al lado de la andadera llorando. Y eso fue lo que a nosotros nos hizo reaccionar. Dice, pues lo que yo hice, dice, fue correr, te cargué, te abracé, y sí, la verdad sí me dio mucho miedo. Dice, y todos nos quedamos así como que, ¿qué pasó? ¿Qué vimos? ¿Por qué pasó esto, no? O sea, ¿qué hubiera pasado si tú no lloras? Entonces ella piensa que a lo mejor la bruja me quería llevar, por eso fue que fue como que esa luz los llamó tanto la atención, en lo que a lo mejor ya a mí ya me llevaba, ¿no? A lo mejor la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué quedé sentada en el suelo? ¿O por qué lloré? ¿O tal vez me asusté? Entonces sí, hasta el día de hoy es algo que me hace pensar y sí pues, me llamó mucho la atención, ¿no? Todo lo que pasó. ¿Qué opinan? Fíjate que con esto que dices, Jessy, recordé tanto experiencias personales como una experiencia de una paciente. Ahorita lo que ibas diciendo me conectó mucho con una paciente que ella me decía y me contó un evento justamente con una bruja, ¿no? Me hizo por ahí el comentario igual que ella al ser bebé su mamá pues la había tenido, no era como que tuvieran grandes recursos y su mamá lo que hacía era poner almohadas alrededor de la cama. Entonces ponía almohadas y ponía a la bebé en medio de las almohadas, ¿no? Inclusive había como fundas de almohada que la mamá rellenaba de ropa y pues obviamente lo hacía para tener almohadas, ¿verdad? Para poder cuidar que su bebé no se cayera de la cama. Y pues ella era una bebé, esta paciente tendría más o menos como entre 2 y 3 meses, o sea, imagínense, es un bebé que ni siquiera puede pues levantarse por él mismo, ¿no? No puede agarrar y gatear, bajarse de la cama, o sea, no tiene esa capacidad, es un bebé. Y dice que en algún momento su mamá contaba la historia que pues su mamá había agarrado, la había dejado hasta envuelta, ¿no? Ya ven cuando los envuelven como taquito, pues la agarró y la envolvió como taquito, la acostó en la cama, ella estaba dormida, pues siendo una bebé chiquita, pues ya saben que nada más duermen.
y estaba dormida en la cama, su mamá se salió y no recuerdo bien ahí si salió específicamente a lavar algo o era a lavar la ropa, ¿no? Pero iba en algún momento a lavar. Entonces sale, obviamente trae como una tinita con las cosas que iba a lavar, se va obviamente al lavadero, estos lavaderos de piedra que en algún momento tenemos en las casas mexicanas, que pues obviamente ustedes conocen, y son lavaderos obviamente de un lado donde está la pileta de agua, del otro lado pues está esta parte justo donde puedes llegar a tallar en el lavadero las cosas y pues te sirve, es útil para muchas cosas, ¿verdad? La mamá sale, obviamente va a lavar, está lavando las cosas, cuando de repente escucho el llanto de la bebé. Entonces ella agarra, entra en algún momento al cuarto y cuando entra resulta que la bebé no estaba en la cama. Entonces la empieza a buscar entre todas las cobijas, obviamente la cobijita estaba ahí como hecha bola, y empieza a buscar entre las almohadas, saca las cobijitas, desviste la cama totalmente y pues no la ve, ¿verdad? Está la bebé llorando, la cama está intacta, no fue con ni siquiera como que se movieran las almohadas, o sea, todo estaba en orden. Y llega un momento donde la señora empieza a buscar y la encuentra acostada en el piso, entre la pata justamente de la cama y la pared, más a los pies de la cama que en medio a los lados, ¿no? Entonces la mamá decía, ¿cómo es posible que mi hija estuviera ahí sin haber tirado las almohadas? ¿Cómo fue posible que se pudiese salir de la envoltura en la que la tenía, ella solita, teniendo 2 meses? Y pues, ¿cómo es posible, no? Que estuviera a los pies de la cama y que no se haya pegado, que no se haya lastimado, como si algo lo hubiese puesto en el suelo, ¿no? Obviamente, pues ese evento sucedió, posteriormente me decía que de repente agarraba y pues igual se le desaparecía a la mamá, ¿no? La mamá empezó a optar por traer a su hija todo el tiempo en brazos e inclusive en brazos de repente la mamá caía como en un sueño muy profundo del que le costaba hasta despertar. Había veces donde la mamá luchaba con el sueño y una vecina justamente les dijo es que la bruja se la quiere llevar e hizo el comentario la vecina esta de que pusieran unas tijeras como con forma de cruz, ¿no? Le dijo, pon las tijeras en forma de cruz en la ventana, en la puerta, que la bruja no se pueda meter. Pues en efecto, ¿no? Lo empezaron a hacer, le pusieron que unos moñitos en algún momento con el famoso ojito de venado, ¿no? Le empezaron a poner que en algún momento que en el piecito también una pulserita roja, que en su cuna le empezaron a poner que un montón de chiles con no me acuerdo qué cosa. Bueno, la mamá empezó a hacer todo lo posible por protegerla, ¿no? Obviamente la mamá se desvive en las noches por cuidar a la bebé, ya no podía ni siquiera dormir, ¿no? O sea, imagínense lo desgastante de ese evento, hasta que un día simplemente, pues ya se acabaron todos esos eventos, pero que son eventos que conectan ahorita con esta historia, como tu historia, ¿no, Jessy? Esa historia donde obviamente podríamos decir, o sea, no se descarta el hecho de que sí existan seres, personas que tengan obviamente este conocimiento, brujas, nahuales, se habla inclusive en algún momento hasta de criaturas, ¿no? Que son capaces de, pues más y que muchas veces son humanos con capacidades extraordinarias, ¿no? En algún momento especiales y que no se descarta. Indudablemente la energía residual tiene tantas formas y tantas manifestaciones que pues son eventos fuertes los que experimentamos, ¿no? Y que a veces vamos de menos a más. A veces te pasa un evento y resulta que después de cierta cantidad de tiempo ya te pasa otro evento más. Y es como que en lugar de disminuir, aumentan los eventos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensas tú, Lupita? Sí, pues realmente todo esto sí es muy asombroso. Yo me consideraba una persona muy, yo creo que aún, pero antes realmente muy, como muy, muy miedosa. Todo este tipo de circunstancias, o sea, hacían que yo ya no saliera si estaba la luz apagada, o de esas veces que prendes la luz y te echas a correr, o la apagas y te echas a correr, ¿no? Pero les puedo decir que una parte positiva de todo esto
es que era como lo que comentaba, ¿no? O sea, cada quien a lo mejor tiene una herramienta. No sé qué tanto es la herramienta, pero yo considero que es más bien esa fe, esa confianza en que pones, ¿no? En esa herramienta, en esa oración, como yo se los compartía, porque realmente me hace sentir segura. Incluso yo, no sé, ya a lo mejor en otros temas como de, no sé, donde voy caminando sola por la calle, en donde después te enteras que a lo mejor después de ti asaltaron a alguien más o cosas así, en donde tú te proteges, y como yo les comento, o sea, cada que yo sé que me voy a enfrentar a una situación en donde voy a andar sola, visualizo en realidad, ¿no? Esta luz la invoco y realmente todas estas experiencias a mí me han ayudado hasta cierto punto, suena increíble, ¿no? Porque realmente era muy asustadiza yo, pero me han ayudado a tener confianza y a que hay otra situación que yo me he dado cuenta que entre más miedo les tienes o entre más, pues sí, entre más les muestres importancia también, como que pues se atrae, ¿no? Los atraes más, como decían. Pero, sin embargo, cuando empiezas a tener cierta confianza, incluso yo les puedo comentar que a mí la oscuridad me trae cierta tranquilidad ya hoy en día. O sea, a mí me gustan las luces apagadas, me gusta el silencio. Yo puedo estar muy bien, yo puedo andar por una casa con las luces apagadas a las 2 de la mañana. Si escucho algo, mi forma es como de, lo vuelvo a repetir, como de Dios está conmigo. Mi mamá tiene una frase que dice, Dios conmigo, ¿quién contra él? Entonces es esta parte, ¿no? Y entonces realmente yo considero que también es esta forma de cómo lo tomamos, era como yo se los comentaba, son cosas que dan miedo, pero que a veces el hecho de afrontarlas, el hecho de experimentarlas, el hecho de saber y de experimentar que saliste bien de una experiencia así, pues te da como esa fortaleza y esa confianza, ¿no? Esa confianza en que en realidad pues hay cosas, no podemos evitarlo, pero que también está en nosotros esta parte de cómo alimentamos también como nuestra alma, nuestro espíritu, o sea, más allá como de decir yo soy una santa porque claramente está que no, pero me refiero a esta confianza en esa energía que como les comento, que a lo mejor como puede ser mala, puede ser buena, pero está esa energía. Y entonces uno tiene ese poder. Yo considero desde mi experiencia que uno tiene ese poder de invocar a una o a otra o de alejarla. Este, y ese es pues lo que yo les puedo compartir. Y con esto, por ejemplo, Jessy, yo me pregunto que en base a lo que dice Lupita, ¿te llegaron a proteger de alguna manera? ¿Qué hizo tu familia después de esto? ¿Cómo lo manejaron? Pues así como lo dice usted, ¿no? O sea, ponían las tijeras abajo de la almohada, em, igual que el ojito de venado, ahora sí que las oraciones, a lo mejor, no sé, la imagen de, pues como dicen, ¿no? De un dios al que ellos creen abajo de la almohada. Y además que nada, eso fue como lo que ellos utilizaron para, pues para protección. Y como dicen, estar al pendiente, ¿no? Evitar dejarme sola o no sé, más que nada eso, ¿no? Evitaban dejarme sola y siempre con ese tipo de protecciones. Le digo, pues realmente pues, yo estaba bien chiquita, realmente no, a ciencia cierta, pues no recuerdo a qué edad fue, pero le digo eso porque ellos me lo cuentan y la versión de los tres dice, pues al principio ni miedo nos dio, dice, porque estábamos tan metidos en la luz que no, dice, nos dio miedo cuando lloraste. Y es esa reacción de que lloraste, ahí sí fue cuando ya nos dio miedo. Pero esa fue la manera de que cada uno de ellos tuvo para, pues, para protegerme. Y, Así. y es fuerte, ¿no? O sea, al final la experiencia es fuerte. Fíjense, por ejemplo, que ahorita con todo esto yo les comentaba de una experiencia en Guanajuato, ¿no?
Voy justamente a Guanajuato. Mi recorrido turístico era Guanajuato y después San Miguel de Allende. Obviamente, cuando yo voy a un lugar, me gusta conocer lo máximo posible del lugar y pues sobre todo los lugares de atracción, ¿no? Obviamente, en Guanajuato, pues sabemos que están las momias y este museo, obviamente, de las momias de Guanajuato, ¿no? Tal cual el nombre lo dice. Entonces, llegar al lugar para empezar sí me costó mucho trabajo. Fíjense que a mí me pasó algo bien peculiar porque yo ponía el GPS y era como que saltaba. O sea, agarraba y me mandaba por otras calles. Bueno, caótico, ¿no? Al final, cuando llegamos al lugar, o sea, hagan de cuenta que yo estaba perdida a los lados del lugar. O sea, el lugar estaba como en medio y yo jamás daba con el lugar porque terminaba a los lados. Cabe destacar que Guanajuato son como muchas escaleritas, entonces, pues te tienes que aventar un buen recorrido por allá caminando, ¿no? Tienes que hacer pierna, a veces sí, un buen cardio, porque si no, no aguantas, ¿no? Estar caminando por todas esas calles. Pero cuando llegué ahí a esta cuestión justamente del museo, siempre he sido una persona que por ahí tiene como un sexto sentido un poquito más desarrollado. Y desde que yo llegué, yo traía como esa sensación, obviamente, de que yo iba a sentir sensaciones al entrar al museo. Y sí, no me equivoqué, ¿no? Había sensaciones donde de repente yo sentía como mucha tristeza, de repente sentía como mucha esta parte como de ansiedad. Llegaba un momento donde me acercaba a lugares donde dan de cuenta que se sentía hasta la energía, ¿no? Específicamente de algún cuerpo o de alguien en específico. Y yo lo hice con todo el respeto del mundo, ¿no? Me acerqué y obviamente pues me acercaba de manera respetuosa con ellos. Cuando salgo, obviamente, de Guanajuato, me pasa algo muy peculiar porque dan de cuenta que íbamos manejando en coche, mi pareja y yo. Íbamos obviamente en el camino y no les miento, o sea, en algún momento tú revisabas el pronóstico del clima y decía que estaba despejado. Desde que salimos, empezó una lluvia, pero impresionante en Guanajuato, ¿no? Fue una lluvia, pero de esas horribles. Casi nos chocan. En algún momento es una carretera directa en la que vas justamente hacia San Miguel de Allende, nos agarró la noche. El carro tiene la peculiaridad de que tiene faros justamente de niebla, lo que hace que puedas ver un poquito más justamente en lugares oscuros. Sin embargo, ni siquiera con las altas se veía, o sea, la carretera estaba, pero de un oscuro impresionante, ¿no? Sentías que la oscuridad, o sea, te invadía. Cuando llegamos a San Miguel de Allende, dan de cuenta que de Guanajuato a San Miguel, salimos de Guanajuato como eso de las 6 de la tarde y aproximadamente llegamos a San Miguel como eso de las 8 9 de la noche. O sea, hicimos como 2 horas para allá, 2, 3 horas para allá. Empezó a llover y obviamente pues había neblina, estaba oscuro, pasábamos por un pueblito perdido de la civilización, ¿no? Llegamos a San Miguel de Allende, al hotel donde nos íbamos a quedar y en este caso, obviamente ya cuando hicimos el check-in, todo este tipo de cosas, entramos a la habitación, ya era muy noche, nos acostamos a dormir y estando yo dormida, yo empecé a soñar en algún momento con algo. No les puedo decir qué era, o sea, simplemente era un algo. Era un algo que tenía unas uñas largas, 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 en algún momento puntiagudas, largas, y lo que hacía es que en algún momento me agarraba de esta parte de aquí. O sea, en el sueño me agarraba del cuello, ¿no? Me llevaba contra la pared y estando yo en la pared, pues me decía que yo le pertenecía, obviamente con la mano en el cuello, ¿no? Desde la visión de mi pareja, yo me quejaba. Hagan de cuenta que pues él estaba a mi lado, yo no despertaba, él trataba de despertarme y yo solamente me quejaba. O sea, pataleaba, llegaba un momento donde generaba como sonidos, él empezó a preocuparse, él me dice que empezó a hablarme, ¿no? Empezó a llamarme, empezó a decirme, Caro, despierta, despierta, Caro, trató en algún momento como de agitarme. No recuerdo qué más trató de hacer, pero pues obviamente yo no despertaba, ¿no? Y yo en algún momento en el sueño, yo recuerdo justamente estarme agarrando así, o sea, yo agarrar la mano esta y tratar de despegarla, de esas veces donde como que te asfixian. Entonces, pues obviamente yo estaba luchando, yo estaba pataleando
Yo trataba obviamente de forcejear, me agarraba obviamente de algo, no había como que nada, pero yo me agarraba de algo tratando obviamente de quitármelo. Cuando yo logro zafarme obviamente de la mano, hagan de cuenta que hago esto, obvio algo cae en el piso y se escucha cómo corre en el piso como si reptara hacia abajo de la cama. Obviamente, pues ahí viene la parte donde yo despierto, yo escucho cómo repta algo debajo de la cama, eh, mi pareja prende la luz, encendemos la luz y obviamente viene la parte donde, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? ¿Qué te pasó? Él está asustado, yo estoy asustada, no entiendo qué es lo que está pasando y me enfermé muy feo. Ese día, ese mismo día, en San Miguel de Allende yo estaba enferma, pero de una manera, o sea, impresionante. Yo iba sana y me enfermé, pero, o sea, al día siguiente yo estaba mal, 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 mal. Em, ese malestar me duró una semana y estuve enferma justamente, inclusive después de haber regresado de viaje. Cada vez que me dormía, yo sentía que algo me agarraba justamente del cuello. Yo despertaba gritando, me quedaba dormida y en algún momento estaba muy cansada, estaba fatigada. Llegó un momento donde si de por sí soy ojerosa, empecé a tener cada vez más ojeras. Empecé a tener experiencias donde te sales de tu cuerpo, donde obviamente pues no puedes llegar a tu cuerpo. Y hagan de cuenta que cada vez que yo me salía de mi cuerpo, yo veía cómo había manos a mi alrededor que trataban de agarrarme a mí. Entonces yo luchaba por entrar a mi cuerpo. Esto sí, estoy al 100% clara de que lo experimentaba porque mi hija inclusive me decía que ella trataba de despertarme y yo no despertaba, pero hacía ruidos tratando obviamente de despertar, ¿no? Mi mamá por ahí, pues también se daba cuenta justamente de que yo me salía del cuerpo porque yo la veía, o sea, yo veía a mi mamá tratando de despertarme y yo no despertaba. Esto me duró aproximadamente como unos 15 días después de haber ido justamente a Guanajuato. Fue una situación impresionante. Por ahí obtuve comentarios de personas que tienen como esta noción mística en algún momento, inclusive religiosa, esta cuestión inclusive hasta chamánica. Me dieron consejos, me dijeron qué hacer. Yo hice exactamente todo lo que me dijeron y en efecto empecé a sentirme muchísimo mejor, ¿no? Los eventos de salirme de mi cuerpo disminuyeron. La criatura esta al final tiene nombre, se me dijo el nombre, esta criatura me dijo el nombre, y fue la forma en la que lo pudimos como exorcizar. Pero en algún momento sí fue un evento impresionante porque inclusive empezó a atormentar a pacientes. Y había pacientes que llegaban con la misma experiencia, una experiencia similar, comentándome sueños similares a los que yo tenía y que obviamente era la misma criatura con el mismo nombre, ¿no? Y pues fue muy fuerte, fue, podríamos decir, casi un mes experimentando todo esto, este evento, en algún momento terrorífico. Por ahí con mi hija nos movían la cama, la cama temblaba en algún momento, la puerta, han de cuenta que era una gran puerta de madera donde antes vivíamos y esta puerta la rasguñaban, o sea, era impresionante, los gatos querían salir corriendo, ¿no? En algún momento la perrita ladraba, tengo una perrita que ladraba y ladraba y ladraba, es muy raro que ella lo haga, pero eran tantas las situaciones que se unían que obviamente pues era todo lo que pasaba a la vez y fueron muchos eventos en conjunto pues terroríficos, ¿no? Yo creo que ese ha sido el momento de más conflicto y de más terror en toda esta experiencia, ¿cómo ven? Ahorita que está comentando esto, se me viene a la cabeza una historia que es similar. De hecho, ahorita pues se me vienen varias preguntas a la cabeza, ¿no? Porque realmente hay quien es esta importancia de encontrar algo, ¿no? Con qué protegerse. Porque me contó una chica una historia de una prima suya, en donde igual viajó a un pueblo mágico, creo que era en el sur del país, no recuerdo si pegado a, bueno, en el sur del país, para no mentirles, no me acuerdo. Una ubicación aquí en el estado, digo, en el país, en México, pero pegado al sur. Y a partir de esa visita a ese lugar,
En sus fotos empezó a salir como un rostro. Esta chica empezó a tener y experimentar situaciones muy feas, su hijo también. Em, a mí me dijo la chica que qué opinaba yo, porque pues con esta parte de que estudié psicología, yo le comenté que pues sí era algo importante de atenderse. Ellos buscaron pues sus soluciones, estuvieron buscando sacerdotes. Al final creo que encontraron como a un chamán que expresó haber, como esta parte de haber exorcizado o haber sacado a este ser de esta chica que hacía que experimentara todas estas situaciones, tanto ella como su hijo. Desafortunadamente hoy en día la chica ya está en un psiquiátrico. Esto, no sé, realmente me da mucha tristeza porque creo que sí es importante esta parte, como les comentaba, de la protección, de buscar una ayuda correcta, porque yo sí puedo pensar, no quiero asegurar nada, no soy quien para asegurarlo, pero que quizás no se manejó correctamente esta situación, al grado que ahorita la chica pues reacciona, hace cosas que pues son como que nada, ¿no? Coherentes. Ahorita ya está encerrado en un psiquiátrico, entonces realmente me pongo a pensar, ¿no? También ese respeto con que uno se presenta, tener este cuidado, protegerse en estos lugares, como comenta que Guanajuato, que Oaxaca, Guerrero, todos esos lugares tan cargados de energía, indudablemente belleza natural, pero también de energía que pues no conocemos, ¿no? Energía a la que nos enfrentamos, energía de personas que están ahí, de seres que están ahí. Entonces ahorita me hizo recordar esta parte, ¿no? Como esta chica, pues desafortunadamente, ahorita ya está en un psiquiátrico y pues esta parte de que no se acude con la persona correcta. En la iglesia prácticamente no la quisieron ayudar. Le comentaron a un sacerdote, a un cardenal. Fue también con una psicóloga, me comentó la chica que la psicóloga le había comentado a su prima que traía muchos demonios cargando, no sé, como que a nada le dieron seguimiento. Entonces es muy triste también esta parte y pues ahorita me vino a la mente, ¿no? Esta historia que desafortunadamente pues ahorita no sé cómo vaya a concluir, ¿no? Claro, y es fuerte, ¿no? Obviamente podríamos decir que lamentablemente aquí no todas las personas tienen respuesta. Obviamente, tal vez yo la tuve en algún momento por las personas que conozco, por en algún momento, pues yo creo que tantas personas que de repente han llegado a mi consultorio con experiencias similares y que nos hemos apoyado, pero es cierto, hay muchas personas que de repente pues no tienen estos contactos, ¿no? No tienen a las personas, de repente hasta creen que están locos, ¿no? Y yo he recibido comentarios, obviamente, si voy con algunos psicólogos, y que yo soy psicóloga, ¿no? Pero si voy con algunos psicólogos me dirían que estoy esquizofrénica. E indudablemente, pues sí, si agarro el DSM y me empiezo en algún momento a diagnosticar, pues sí lo estoy. Y lo estoy porque hay muchas cosas que me pasan que son en base a la esquizofrenia, pero que son realidades, ¿no? Entonces, que al final, pues podríamos decir, a veces tenemos que ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y obviamente desde esa perspectiva diferente es empezar a observar justo que estos eventos, estos seres, estas criaturas, se nos pueden presentar en los consultorios, se nos pueden presentar en algún momento inclusive a nosotros como terapeutas. O sea, llega un momento donde es como si todos estos eventos también fueran parte de historias de personas que deben de sanar algo, ¿no? A fin de cuentas, yo les podría decir, este ser, en efecto, tenía algo que sanar y yo era la persona con la que lo iba a sanar. Y algo similar a un paciente, ¿no? Un paciente que te busca bajo una necesidad, solamente que su necesidad era diferente, pero necesidad a fin de cuentas. Y es aquí donde viene la parte de o lo escuchas o no lo haces. Y al final viene también lo mismo contigo, ¿no? O te escuchan o no lo hacen. Y terminamos obviamente en lugares lamentablemente como esta personita, aislados, desviados, diciendo que estamos locos, ¿no? Que, pues no sé, que en algún momento no lo inventamos, cuando la realidad es que es muy diferente cuando lo experimentas. Y hay cosas que no todos van a creer, ¿no? Quizás alguien que esté escuchándonos en este momento dirá que estamos locas,
y quizás lo estamos, pero a través justamente de experiencias que obviamente nos han marcado, ¿no? ¿Tú cómo ves, Jessie? Pues qué difícil es, ¿no? Porque muchas veces esos temas se nos hacen fuera del lugar y existen personas pues que se cierran porque para ellos no existe, ¿no? Algo fuera no tiene una lógica, no tiene una parte racional, y por lo tanto tú estás mal de la cabeza, ¿no? O sea, te empiezan a etiquetar como loco y realmente no dan el seguimiento que debería. Muchas veces hasta el mismo temor hace que se cierren, que ya no quieran ver más. Es como lo decía usted, no se encuentran las personas que quieran dar esa ayuda por temor a que, ¿qué tal si al rato me haces algo? ¿O qué tal si mueves cosas? O sea, realmente el miedo también nos puede llevar a eso, a no querer ni ayudar ni buscar ayuda. También es una parte pues difícil, porque ¿a dónde recurrimos? A veces, como lo dice, ¿no? La iglesia es, creo que es la parte o es el lugar donde más gente acude, en las iglesias con los sacerdotes, pues porque son gente de fe que a ti te van a dar esa paz, esa tranquilidad, pero pues también digo, no es como meterme, o no quisiera meterme, ¿no? En controversia, pero a veces también em, esa parte religiosa también lo cuestiona y también te cierra como que las puertas a eso, ¿no? Entonces sí es difícil. Y digo, me hace recordar, por ejemplo, no sé si se acordarán el psiquiátrico de La Castañeda, ¿no? Cuántas personas fueron mal diagnosticadas, los malos tratos. Fue una época muy difícil, muy triste, porque como profesionista, pues buscas la manera de ayudar al paciente, ¿no? De orientarlo. Y en esa época, pues fue más por conveniencia de otras cosas y al paciente se le olvidó. Hicieron diagnósticos realmente que no eran los correctos y también el trato tan inhumano que se le dio a las personas. Entonces, como que a pesar de los años, no ha evolucionado mucho, pero pues yo creo que también existimos em, profesionistas que queremos el bien del paciente y pues también, ¿no? Si en nuestras manos no se puede o no está el método, es válido buscar otras formas, otras personas. Pero sí, la verdad también tiene mucho que ver con los prejuicios y la cultura en la que estamos, ¿no? Y lo que, más que nada la sociedad, lo que te enseña, lo que te mete en la cabeza. Entonces también yo siento que tiene mucho que ver toda esa parte hasta para, para tratarte o para un diagnóstico o para consultar una ayuda. Sí, y justo como dices, Jessie, o sea, aquí viene la parte donde imagínense que un paciente llega a un consultorio diciendo, me persigue el diablo, ¿no? Obviamente, pues vamos a decir, ¿cómo crees, no? Este cuate está paranoico, esta personita pues ya perdió la razón, está delirante, entonces son como las primeras ideas, ¿no? Pero ¿qué pasa si realmente sí lo está persiguiendo el diablo? Si el diablo se manifiesta en algún momento en tu consultorio. ¿Qué pasa si en algún momento tú también percibes lo mismo? Y a veces dicen, es que es una imaginación, una parte colectiva, ¿no? A veces agarramos y entramos en la misma crisis que la otra persona, pero ¿y si no? ¿Y si realmente experimentamos lo mismo? ¿Si hay algo más? O sea, al menos a mí me causa mucho ruido como más de una persona en diferentes lugares
O sea, llega un momento donde indudablemente pueden tener experiencias similares, ¿no? ¿Cómo pueden inclusive a conocer o a tener justo como una visión similar a la que otro paciente en otro punto diferente del mundo tiene, ¿no? Y pacientes que tal vez ni se conozcan. Yo les puedo decir que a mí me causa ruido en algún momento cómo es posible que pacientes que ni siquiera saben de la existencia el uno del otro llegan al consultorio con situaciones similares. Y obviamente en esas situaciones similares llega un punto donde te das cuenta cómo van conectando y cómo conectas tú también con esas situaciones. Y me ha pasado mucho, por ejemplo, que de repente llegan con un nombre, llegan con un acontecimiento, con un ser, con una vivencia en un lugar en específico, ¿no? Y que a veces conectan con experiencias personales donde digo, China, a mí también me ha pasado eso. O inclusive, por ejemplo, hay acontecimientos de vida donde dices, wow, ¿cómo pasa específicamente con este talento tal cosa, ¿no? Y yo lo he escuchado mucho y de personas que en algún momento ni siquiera han estado en el mismo tiempo en terapia. Por ejemplo, haciendo un recuento de mis notas de hace años, yo recuerdo que encontré una paciente hace 8 años que ella me decía que su hijo tenía un talento peculiar y lo comparaba con una paciente que tengo ahorita, donde su hijo tiene un talento muy similar y peculiar. Y cuando yo hice la comparativa, ¿qué creen? La forma en la que se manifiesta este talento es la misma y es desde el nacimiento, ¿no? Y hay una razón de ser y sucede con un acontecimiento en específico. Y te quedas pensando, ¿cuántas otras personas lo habrán experimentado? Y tal vez ni siquiera lo sabemos, ¿no? ¿A cuántas no tiraron de a locas, ¿no? ¿A cuántas personas no les dijeron, estás mal, eso no pasa? Y pues hay cosas que obviamente son maravillosas, que no sabemos obviamente que están ahí y que conectan con toda esta parte residual. Seres, criaturas, momentos, acontecimientos, personas. Coincidimos y volvemos a coincidir de otras maneras, ¿no? Inclusive no dudaría que hasta tú mismo te buscas a ti mismo. Quizás una versión mía dañada del pasado me está buscando en el presente y es el fantasma que ahorita me atormenta, ¿no? Una parte de mí que sigue dañada, una parte de mí que quizás viene, no sé, de otras vidas y que tal vez soy yo buscándome a mí misma porque yo ya sé que me puedo ayudar a mí misma, pero pues es impresionante, ¿no? Ahora imagínense ahí, la parte de los multiversos no sería tan descabellada, ¿no? Desde esa perspectiva. La parte también de que no somos los únicos sobre la Tierra tampoco es descabellado. ¿Quién sabe qué más habrá? Y no lo sabemos, ¿no? Desde esta perspectiva, inclusive de decir que hay muchas cosas allá afuera y que el gobierno no lo dice y hablar conspiranoicamente, porque sería muy fácil, sino hablarlo desde la realidad. No sabemos realmente qué hay allá afuera, ¿verdad? A veces no vemos más allá, pues, de nuestra nariz. Solamente nos quedamos con lo único que vemos y que a veces no es suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven? Algo que nos quieran decir ya para ir terminando. Pues sí, indudablemente creo que el miedo a lo desconocido, ¿no? Nos frena, nos frena a no evolucionar más allá, como dice, acontecimientos muy similares en diferentes personas que ni siquiera se conocen y no prestar esa atención, ¿no? Creo que hace falta más, profesionales porque lo ponen como que no es una ciencia, ¿no? Como que no es algo comprobable, no es algo, pero en realidad pues sí, sí hay muchas cosas que se pueden comprobar en cuanto a de una forma que pues las descripciones son similares, como usted dice, los acontecimientos se dan en ciertos lugares específicos o de cierta forma. Entonces yo creo que sí hace un poquito falta quizás de investigación, incluso de empatía mutua, ¿no? Entre nosotros, de, pues sí, de no tirar de locos, ¿no? A las personas, porque a veces yo creo que hasta un loco está más cuerdo que muchos que se dicen cuerdos, no sé. Pero realmente es impresionante y muy vasto todo este conocimiento pues que desconocemos, bueno, toda esta información que desconocemos
Y pues siempre, ¿no? Con esta parte de que pues hay que ir con cuidado, también no creernos Superman quizás, ¿no? Y pensar que vamos a arrasar con todo eso, pero creo que sí, sí tiene una explicación, como comentaba yo en algún momento también escuché esta parte, ¿no? Como de esa psicología de ese ser que anda vagando, ¿no? Algo busca, algo quiere curar, algo no lo deja en paz, algo no lo deja tranquilo. Por eso busca la energía de los demás. Entonces, es impresionante y como les comento, bueno, también esta parte sí quiero igual recalcarla mucho, que busquemos esa, ese impulso, esa energía diamantizada, esa energía que residual que nos ayuda, invoquémosla, tengamos más contacto con ella, con esa emoción positiva, porque creo que igual por ahí también está la respuesta. Considero que por ahí está la respuesta, ese contacto con esa energía que como usted dice, a lo mejor la energía residual como que pues, pues medio feíta o como medio dolida o a lo mejor lastimada, pues puede ser curada, ¿no? Con esa energía que es buena y que está en los momentos, pues, donde más se le necesita, ¿no? Entonces, es también esta parte de contacto consigo mismo, consigo misma cada quien, esta conexión, ¿no? Con esa energía y buscarla, buscar, poner atención a nuestro entorno, en dónde nos sentimos bien, con qué nos sentimos bien, no sé, creo que va aunado a todo esto y pues sería lo que yo agregaría nada más. Sí, y en efecto, ¿no? Encontrar, conectar, más que encontrar, sería conectar con aquello que en algún momento nos desconectamos, esa parte de nosotros, ¿no? La energía residual, Dios, porque a veces estamos tan desconectados que justo ya ni siquiera sabemos hacia dónde. Y obviamente si reconectas, pues viene el aspecto de que muchas cosas cambian, se transforman en tu vida, pero hay que reconectarnos, ¿no? Otra vez con lo que ya estaba ahí y que a veces no vemos. Tú, Jessy, algo con lo que quieras terminar. Pues, ok, la verdad sí, coincido mucho en conectar con esa energía, siempre y cuando también lo hagamos con respeto, con la precaución y protección. Es interesante y es bueno conocer, ¿no? Ese tipo de energías, pero como ustedes lo dicen, ¿no? Tanto la energía positiva como la negativa también hay que, pues, saber manejarla, ¿no? A lo mejor es parte de lo desconocido. Obviamente a veces no sabemos cómo llevarla, cómo manejarla, pero es importante también ser consciente un poco en esa parte, ¿no? De de lo que estamos pasando, cómo lo estamos viviendo y no cerrarnos a este tipo de experiencias. El miedo a veces hace que nos cerremos a muchas cosas, no solamente en este tipo de experiencias o de energías, pero yo creo que como lo dicen, es importante una, no cerrarse, no verlo como todo como algo negativo. Tenemos que aprender a reconocer, ¿no? Cuando es positivo o es negativo y también saber y pedir ayuda cuando ya no podemos, cuando ya no podemos llevarlo nosotros o no encontramos una respuesta. Es válido pedir ayuda, buscar ayuda en todas las formas, como lo han dicho, desde un psicólogo hasta un sacerdote, un chamán. Es válido porque a veces uno desconoce ciertas cosas y viceversa, ¿no? A veces no tenemos todos los conocimientos, pero yo creo que el ser empáticos tanto con a lo mejor el paciente o uno con uno mismo, el ser empático y reconocer que necesitamos ayuda de otro tipo de personas, pues también es importante. Entonces, pues yo creo que nada más sería recalcar eso, no cerrarnos a lo desconocido. Es padre, pues, experimentar,
y aprender a reconocer cuando necesitamos otro tipo de ayuda. Y pues creo que eso sería todo. Bien, y sí, justamente como le están diciendo, pues sí, viene la parte de reconocerlo, saberlo, inclusive hasta experimentar un proceso interno con nosotros y también un proceso en algún momento externo con aquello, ¿no? Hay que tener, por supuesto, cuidado. Ya con esto no les estoy diciendo y no les estamos diciendo que agarren y ya crean que todas las energías pues deben de ser integradas a uno y pues puedes andar allá afuera salvando a todas las energías como los cazafantasmas, ¿no? Porque pues no, obviamente hay de energías, energías, ¿no? Ahorita hablamos obviamente de algunas, pero pues indudablemente pasarán cosas y van a pasar cosas de las que necesitas protección. Nosotros como psicólogos en un consultorio necesitamos protección, como personas también. Y es aquí donde sí viene la parte de integrarnos y pues obviamente pues de saber cuándo es cuando puedes hacer algo y cuándo es mejor no hacer nada y evitarlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y también empezar a ver las cosas, como lo decían bien, sin cerrarnos, empezar a verlo con otros ojos y saber que son experiencias que están ahí, que nos han pasado, que quizás conectan en muchos sentidos con nosotras. Obviamente llega a un punto donde estas son algunas de las muchas experiencias que hemos tenido, ¿no? Si habláramos de todas ellas, quizás duraríamos todo el día y toda la noche hablando de ello, ¿no? Pero son algunas de las muchas experiencias que podemos llegar, tal vez pocas, tal vez muchas, que podemos experimentar, que podemos tener y que obviamente nos hacen ver que sí hay un mundo más allá en esa parte residual, ¿verdad? Que hay muchas cosas energéticas que están ahí, cosas que en ocasiones no llegamos a entender, pero que se manifiestan y a las que no podemos siempre ignorar. Obviamente no a todos les va a pasar, pero aquellos a los que les pasen, pues no son bichos raros, ¿verdad? No están locos. Son personas que obviamente tienen esta capacidad de experimentarlo y que va a ser interesante e importante observarlo tal y como es. Pero bueno. Pues chicas, muchísimas gracias por haberme acompañado y por habernos acompañado esta noche. Les agradezco mucho pues el estar aquí y pues el apoyo justamente a dar este bonito pues tema, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias, chicas. No, muchas gracias. Y que qué padre, ¿no? Es compartir este tipo de experiencias y pues de nuevo gracias. Aprendí mucho también de ustedes dos. Pues igual, muchas gracias por la invitación. Un tema muy interesante. Eh, la verdad es que, pues, como lo dice, ¿no? Escuchar cada una de ustedes es igual el sentirse conectada, porque a veces uno dice, "Hijo, ya está, no, ya me estoy volviendo loca". Pero no, la verdad es que, digo, en este espacio compartimos experiencias, pero pues realmente en fuera de cuántas personas también no han vivido tantas experiencias. Y la verdad es que sería padre en algún momento, pues tener la oportunidad, ¿no? De también escuchar más experiencias de otras personas. Y pues nuevamente gracias por el espacio. Y muchas gracias. Y en efecto, justo si hay alguna experiencia que alguien nos quiera compartir, pues vamos a estar gustosos de escuchar esas experiencias, ¿verdad? Igual si alguien, por ejemplo, por ahí dice yo soy paciente, he pasado por cosas y quiero compartirlas, pues ven, hay un espacio aquí también junto a nosotras para hablar de estos temas. Entonces, esta parte va a ser muy interesante, es muy interesante hablar de todas estas experiencias y sobre todo mostrarlas, ¿verdad? Hay obviamente más que ya hablaremos, pero pues muchísimas gracias, chicas, gracias por compartir, por estar, por coincidir este día. Y pues bueno, allá en casita también muchísimas gracias a todos por estar compartiendo este espacio con nosotros. Y pues ya nos estaremos viendo en otro espacio más, quizás con algún tema similar o alguno otro de interés, ¿verdad? Entonces, pues déjenos comentarios y pues muchísimas gracias. Bye.